Un cordial saludo, somos el grupo 6 del turno 1 y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro video sobre estereotipos, prejuicios y valores. Este es el curso de Psicología Social, nuestro docente es el Dr. Montero López Víctor y los integrantes del grupo son Ábalos Retoriel, López Blancas Daniel, Moscoso Pérez Shirley, Mena Rivera Percy y Cernaqué Francia Vanessa. Para dar inicio a este video, vamos a empezar hablando sobre los estereotipos. Estos se definen como un conjunto de creencias de un individuo respecto a los atributos asignados a un grupo social, según señala Surya en el año 2010. Este integra el componente cognitivo, el cual, a diferencia de los prejuicios, se va a entender como lo que se piensa sobre un grupo de personas. Los estereotipos presentan como características ser positivos, negativos o neutros. Según Ashmore y Boca en el año 1981, indican que si bien hay diversas definiciones en cuanto a lo que son los estereotipos, diversos autores van a concordar en considerar que los estereotipos vienen a ser constructos cognitivos que hacen referencia a los atributos personales de un grupo social, comúnmente rasgos de personalidad, aunque no son los únicos. Por ejemplo, el considerar que los diseñadores gráficos son muy creativos o que los ingenieros son poco creativos. Hay tres principios para investigar los estereotipos. Primero, que son creencias compartidas sobre un grupo. Segundo, que son una ayuda para explicar la realidad social. Y tercero, que son un mecanismo de ahorro de energía. Los estereotipos y los prejuicios guardan una relación. Y bueno, estas pueden partir desde una postura de tres componentes en los que se toma en cuenta el componente cognitivo, el afectivo y el conductual. Y ahora, ante un caso de una actitud negativa hacia el grupo, se puede pensar, primero, como parte del componente cognitivo, que el estereotipo debe ser el conjunto de creencias acerca de los atributos asignados al grupo. Y ahora, en cuanto al componente afectivo, se tendría el prejuicio, el cual sería el efecto o evaluación negativa del grupo, y en cuanto al componente conductual se tendría la discriminación, que vendría a ser la conducta parcial o negativa en el tratamiento a las personas en virtud de su pertenencia a un determinado grupo. Ante esto, Brigham, en 1971, señala que además de esta caracterización cognitiva del estereotipo como parte de las actitudes prejuiciosas, el estereotipo va a servir para racionalizar la hostilidad del individuo prejuicioso hacia ciertos grupos, cumpliendo así con una función justificatoria. Por otro lado, Binet en 1949 sintetiza las dos posturas y afirma que los estereotipos vienen a ser la expresión y la racionalización de un prejuicio, aunque también pueden no expresar para nada un prejuicio. Y ahora, si se parte de un solo componente, se toma al estereotipo como una creencia o opinión y al prejuicio como una actitud negativa hacia el grupo. Y aunque existe una correspondencia entre los estereotipos negativos y los prejuicios, hay estereotipos que no van asociados a los prejuicios, como pueden ser los estereotipos positivos sobre múltiples grupos. Como un ejemplo rápido, podríamos decir, considerar que los hombres son trabajadores y valientes, y en otro caso, que las mujeres son pacientes y delicadas. Y bueno, de esta manera se ha encontrado una relación empírica entre lo que viene a ser el prejuicio y el estereotipo. Así, la relación entre la actitud hacia un grupo y la evaluación de los rasgos atribuidos a él. Los estereotipos presentan ciertas teorías respecto al origen de estos. Las teorías se clasifican de acuerdo al nivel de mente. Primero tenemos al enfoque psicoanalítico. Aquí los estereotipos satisfacen cuestiones inconscientes y operan como justificantes de los prejuicios. También se les otorga una función defensiva del yo a través de mecanismos como la proyección y el desplazamiento. El segundo enfoque, el sociocultural. Los estereotipos surgen del medio social, reflejan la cultura, la historia y sirven para ajustarse a las normas sociales. Según Tefel, la categorización de los grupos distintos va a acentuar las diferencias y los estereotipos que existen en el grupo. Ahora, el tercer enfoque, el sociocognitivo. Dentro de una orientación técnica cognitiva, el concepto de estereotipo sería la estructura cognitiva que contiene a los conocimientos, creencias y expectativas de quien percibe respecto a un grupo humano. Los estereotipos se consideran desde la óptica del procesamiento de la información, enfocando en procesos como son los de atención, decodificación, retención y recuperación de la memoria, haciendo énfasis en los sesgos que se producen en el procesamiento de la información como consecuencia de las limitaciones normales de su funcionamiento. Es así que las estructuras cognitivas contienen creencias y expectativas del que percibe respecto a un grupo humano. Ahora vamos a pasar a explicar las funciones de los estereotipos. Y cabe recalcar que diversos autores han asignado a los estereotipos
diversas funciones, las cuales se pueden resumir en funciones individuales y funciones sociales. En cuanto a las funciones individuales, Alport, del año de 1954, plantea que se ocupa de la sistematización y de la simplificación del universo de estímulos al que se enfrenta el individuo, así como de la categorización, es decir, la acentuación de diferencias y de semejanzas intercategoriales, y también de la defensa de los valores, pues las categorías sociales en general se encuentran cargadas de valor para los individuos. La identificación de los miembros de las categorías dotadas de una valoración negativa cuando se presentan situaciones de ambigüedad llevaría a cometer ciertos errores con más frecuencia al momento de clasificar a individuos para incluirlos en una categoría positiva o en otra valorada de manera negativa. Así, entre la sobreexclusión o la sobreinclusión se puede o se suele dar con más frecuencia el primer tipo de error, pues implica un menor riesgo de dejar fuera tal vez a un miembro de una categoría buena que meter a un miembro de una categoría mala dentro de una considerada buena. Y vamos a continuar con las funciones sociales. Se menciona que los estereotipos tienen como función explicar hechos sociales complejos, pues los estereotipos sociales de diversos exogrupos, que son grupos con los que uno no se identifica, se suele difundir ampliamente cuando se trata de explicar acontecimientos a gran escala, que son complejos y usualmente de carácter negativo. Asimismo, para la justificación de acciones cometidas contra miembros de exogrupos. Por ejemplo, estereotipos difundidos contra un grupo que pretende eliminar la posibilidad de la integración educativa para un grupo marginado, exagerando la proporción de miembros que se dedican a la delincuencia. Así como otra función sería el restablecimiento de la diferenciación positiva a favor del endogrupo, el grupo con el que uno se identifica, en los momentos en que las diferencias parecen reducirse o en el caso de que la imagen del endogrupo no sea positiva cuando se percibe que hay posibilidades de que esta imagen pueda cambiar. Asimismo, otra función sería el señalar las diferencias a favor del endogrupo en dimensiones más importantes y conceder al exogrupo una ventaja en otras dimensiones de menor importancia. Se trata de una estrategia sofisticada en la que se van a dar contextos igualitarios con el fin de mantener la superioridad y lo más valorado entre diferentes grupos. Con respecto a la información contextualizada en nuestro país, Fiske nos dice en el año 1998 y Stanger en el año 2000 que los estereotipos se basan principalmente en tres elementos, que serían la edad, el sexo y la raza como principales características. Entonces Ortiz en el año 1999 nos habla especialmente de la raza y nos dice que en el Perú esta segrega de nuestra imaginación. Esto quiere decir que hay una falta de consenso en el Perú para definir quiénes son cholos, blancos o mestizos, y esto puede generar posible estereotipos entre justamente esas tres categorías socioculturales, y así lo puede definir Ortiz, que son categorías socioculturales mucho más complejas de decir solo el color de piel de las personas, en sí de los peruanos. Por otro lado, el Ministerio de Educación en el año 2018 nos va a decir unos cuantos ejemplos de estereotipos de género que van a generar posiblemente desigualdad entre el hombre y la mujer. Con respecto a la mujer, nos dicen que hay algunas frases que se dicen cuando son niñas, por ejemplo, que dicen las niñas juegan con las muñecas y los niños con la pelota, o también cuando les dicen a las mujeres calladita te ves más bonita, o búscate un hombre para que te mantenga, o las mujeres se suelen vestir para los hombres. Son algunos estereotipos que suelen decirse en la sociedad peruana y están lamentablemente en la vida cotidiana de las personas. Ahora, con respecto a los niños, les dicen corres como niña, o le dicen los hombres no lloran, o te está mirando feo, anda, pégale, ¿no? Cuando alguien está mirando a un hombre. Y también hay una frase que es muy conocida y que dice hazlo, ¿acaso no eres hombre? Cuando le suelen decir a algunos varones, como para decir que tiene que atreverse a todo lo que está alrededor de él, hacer algunas cosas que él no quisiera hacer, y lo juzgan tal vez por esa parte, como decir, ¿acaso no eres hombre? ¿No te atreves? Entonces, algunas frases que nos dice el Ministerio de Educación son esas. Ya habiendo citado algunas frases que menciona el Ministerio de Educación del Perú, con respecto a los estereotipos en nuestra sociedad, vamos a proceder a ejemplificar ello con respecto a la personalidad que se cree de la mujer y del hombre. Con respecto a la mujer, se cree que deben ser las amas de la casa, las madres, siempre bellas, pacientes, delicadas, son personas dependientes, que deben ser sensibles, frívolas, tiernas, también sumisas, y bueno, también se mencionan otros ejemplos, pero esos son los principales. Con respecto al hombre, los principales ejemplos
de estereotipos que se consideran serían que deben ser trabajadores, inteligentes, fuertes, que no deben llorar, que deben ser valientes, el jefe del hogar, que les gusta estar presente en riesgos, que sean proveedores en lo que sería la casa, y también que suelen ser agresivos. Ahora también en la adolescencia hay algunos estereotipos que están marcados dentro de este grupo. En el caso de las relaciones, ellos consideran que el chico es el encargado de proteger a la chica. También que lo más importante que ellos ven reflejado en su pareja sería la característica de que sean personas fieles. También de que el machismo está presente en las generaciones, por ejemplo, las generaciones externas a ese grupo social. En el caso de los adolescentes consideran que ellos no tienen lo que sería mucha amplitud en cuanto a machismo, y también piensan que de cara al futuro lo más importante para ellos es tener ingresos propios y poder formar una familia. Estos ejemplos de estereotipos que pueden estar presentes en los hombres, en las mujeres y en sí en todos los grupos de la sociedad van a tener efectos negativos para la relación entre individuo y grupo. Y esto va a ser va a generar una influencia personal. La persona va a tener características, por ejemplo, como la evitación, evitar pertenecer a un grupo, o a las personas, por ejemplo, no querer hablarles, no querer verlos por el hecho de tener tal vez algún tipo de estereotipo marcado hacia ellos, ¿no? Si tal vez uno es una persona que tiene presente estos anteriores estereotipos mencionados, no va a querer, de cierta forma acercarse o pertenecer a cierto grupo social. Porque recordemos que los estereotipos, más que todo en diferencia de los prejuicios, se caracterizan porque es un tipo de rechazo, un tipo de cliché a cierto grupo social. Con respecto a la definición de prejuicios, según la RAE, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Un juicio o opinión generalmente negativo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Es un pensamiento y actitud por lo generalmente negativo que una persona o un individuo tienen ante otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia, entendido el grupo como una región, nación, religión, cultura, clase social, orientación sexual, profesión, etc. A diferencia del estereotipo, el prejuicio es un juicio o valoración sin experiencia directa o real, generalmente negativo. También implica una emoción de carácter negativo sobre un grupo personal. Con respecto a las teorías, tenemos a Alport y a Ashmore. Alport define el prejuicio como una empatía apoyada en una generalización imperfecta e inflexible. Asimismo, puede sentirse o expresarse, puede estar dirigida hacia un grupo en general o hacia un individuo por el hecho de ser miembro del grupo. Y con respecto a Ashmore, en 1970, para él, el prejuicio se puede definir como una actitud negativa hacia un grupo definido socialmente y hacia cualquier persona percibida como un miembro de ese grupo. Las funciones que cumple el prejuicio ante la sociedad es como una manifestación intergrupal. Son productos hacia grupos sociales o miembros de dichos grupos solo por el hecho de ser miembro de uno de ellos, ¿no? Asimismo, es socialmente compartido. Las relaciones intergrupales ejercen un papel importante en cuanto a la fuerza y dirección del prejuicio. Asimismo, presenta un carácter negativo. ¿Qué queremos decir con eso? Que contienen una disposición negativa hacia el grupo al que va dirigido. Y finalmente, por último, la visión que se tiene sobre los prejuicios suele ser sesgada o generalizada. Sabemos que el prejuicio hacia los grupos no se relaciona tanto con un gran número de emociones negativas, sino con un menor número de emociones positivas, lo que ocasiona que se busque evitar contacto con esos grupos más que realizar conductas agresivas hacia ellos. En el área organizacional, los encargados de selección de personal deben buscar superar estos prejuicios para obtener los mejores talentos en una organización. Algunos sesgos pueden ser por condición física, por sexo, por etnia o rasgos físicos. Por ejemplo, con respecto a la condición física, se da al evaluar a personal discapacitado teniendo prejuicios como bajo rendimiento laboral, son poco productivos, tienden a afectar mucho. También con respecto al sexo, podemos ver que cuando se trata de cuidar o educar en niños en el sector inicial, no se suele escoger a hombres, ya que tienen prejuicios de que un hombre no sabe cuidar a un niño. Las familias lo ven raro. Un hombre no puede educar con delicadeza a un niño. Y por último,
Con respecto a la etnia y parecido físico, en el 2014 hubo una investigación donde se llegó a la conclusión que en general los blancos reciben más devoluciones de llamadas que los solicitantes indígenas, mostrando que hay un prejuicio que influye a la hora de seleccionar a un postulante de trabajo. Un caso polémico en el Perú se dio en el 2017 con la película protagonizada por el personaje La Paisana Jacinta, pues su caracterización de una mujer provinciana, sucia, despeinada, ignorante a la que le faltan dientes, que no comprendía ni hablaba muy bien el español y caminaba de manera torpe, promovió un prejuicio hacia el sector andino, por lo cual el ministro peruano de Cultura en ese entonces, Salvador de Solar, dijo que es considerado denigrante porque se refiere a un grupo vulnerable históricamente en nuestro país, que es la mujer andina, y específicamente la mujer andina migrante a la ciudad, y que es objeto de burlas por su acento y por su manera de hablar el castellano. Teniendo todo lo mencionado en cuenta, podemos afirmar que los prejuicios existen en nuestros medios, cultura y en el ambiente laboral. Por ello, es importante saber reconocerlos y actuar de forma debida ante ellos, corrigiéndolos o sancionándolos, para que no perjudique a las personas ni a las organizaciones. Hola profesor, compañeros y amiguitos. En este momento ya llegamos casi al final de nuestro largo viaje a través del curso de Psicología Social. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de los valores. Por cuestiones didácticas lo he clasificado o lo he estructurado en 7 puntos. Primero, vamos a comenzar por la introducción, donde vamos a ver los conceptos más importantes del tema. Segundo, definición de diversos autores. 3, características de los valores. 4, jerarquía de los valores. 5, clasificación de los valores. 6, valores fundamentales. Y 7, valores organizacionales, es decir, dentro de las organizaciones o empresas. Muy bien, vamos por allá por la introducción, así que síganme. Muy bien, ahora comenzamos por el punto número 1, introducción. Ojo, antes de comenzar a desarrollar sobre el marco teórico de los valores, es importante realizar un esclarecimiento teórico, filosófico, del uso de conceptos como ética, moral, valores, normas y axiología, a veces habitualmente empleados para referirse a la misma realidad, otras veces lo usamos como sinónimos. Sin embargo, en este punto les voy a aclarar. Comenzamos por la etimología y qué es lo que se entiende, ¿no?, por ética. ¿Qué es lo que se entiende por ética? De acuerdo a la etimología, deriva del griego ethos, que significa conducta, costumbres, hábito, carácter o modo de ser de una persona. Entonces, en consecuencia, ¿qué se podría sacar de la ética? Pues bien, la ética básicamente se ocupa del fundamento de la moralidad, ¿ya? El fundamento, la base, y se enfrenta a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos vivir de acuerdo a la forma de vida de esta manera o de otra manera? En tanto que la moral deriva del latín mos, plural mores, se refiere a costumbres, normas y leyes. ¿Y qué entendemos entonces por moral? Es eminentemente práctico, ¿no?, orientado hacia la acción concreta y real. Busca responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre los dos conceptos? Castillo, por su parte, menciona que la ética es aplicada a la teoría y la moral a la práctica. Ojo que de acuerdo, mira, a la imagen que se puede observar, existe una relación de circularidad, ¿no?, ascendente y complementaria entre la ética y la moral. En esos círculos podemos ver la ética y la moral en una estrecha relación, en tanto que la moral es algo más práctico, en tanto que la ética es más teórico, es más explicativo, ¿no? Así que ahora pasamos al valor. ¿Qué entendemos por valor? Se refiere a la fuerza y poder de un objeto o un bien que se impone prioritariamente, ¿no?, en la conciencia del sujeto dentro de nosotros. Se estructura, se organiza en torno a conceptos como bueno o malo, por ejemplo. Y ahora, ¿qué entendemos por norma? Básicamente todo al dominio de lo obligatorio, lo prohibido o lo socialmente permitido, ¿no?, dentro de una sociedad. Esa es la norma, ¿no?
¿Y qué entendemos por axiología? Ya, esto es una disciplina filosófica, ¿no?, que estudia los valores en sí, su naturaleza, características, estructura, conocimientos y teorías acerca del valor. Así que los conceptos que estamos desplegando no deben de confundirse. Ahora sí, hola amiguitos, ya estamos en el punto número 2. Hoy vamos a ver la definición del valor, pero antes de definir vamos a ver cómo se ha ido dando o cómo ha ido evolucionando el concepto de valor, ¿no? Bueno, la palabra valor apareció inicialmente en el contexto de las ciencias económicas, significando básicamente algo que es valioso y que se puede usar o intercambiar, ¿no? Más o menos en los años de Adam Smith, ¿no? Posteriormente, Nietzsche introduce por primera vez dicho concepto, dicha palabra, a la filosofía, ¿no? Incluso él hace básicamente una crítica al cristianismo, ¿no? Una crítica muy severa, por cierto. Y como objeto de estudio y reflexión filosófica lo debemos a Lotz, ¿no? Que él básicamente hizo una sistematización, ¿no?, como hoy lo conocemos. Y se remonta incluso desde la antigüedad, ¿no?, desde sus inicios. Y vamos a ver justamente cómo él lo sistematiza, ¿no? Comenzando por Sócrates, por ejemplo. Sócrates. Él decía que hay valores y normas morales universales, oponiéndose a los sofistas, ¿no?, que en este caso decía, no existen valores o normas morales universales, en tanto que para Sócrates hay valores universales, no particulares. Así que eso es la concepción de Sócrates. Pasamos al del Platón, ¿no? Argumenta que básicamente que la teoría de las ideas, oponiéndose básicamente a su maestro, no es más que una teoría de los valores, culminando así en la idea del bien, ¿no? Aristóteles, por su parte, quien presentó por primera vez una verdadera teoría sistematizada de los valores, ¿no? Él básicamente propuso teoría de las virtudes, una sistematización más completa, ¿no? Posterior a ello pasamos por Immanuel Kant, ¿no? Él básicamente decía la idea del valor depende únicamente del juicio de valor emitido por la conciencia, ¿no? Y no por la presencia de la realidad, ¿no? Básicamente es un poco más abstracto. Eso es en cuanto a los autores. Ahora vamos a pasar a la definición, ¿no? Definición final. ¿Cómo es lo que se define el valor fundamentalmente? Es importante. Bueno, el valor básicamente lo definimos, ¿no? Como en la parte baja está, el valor es la cualidad abstracta o preferencial atribuida por el sujeto suscitada por las características, es decir, inherentes a un objeto, dado que satisfacen las necesidades e intereses de dicho objeto, ¿ya? Eso es la definición, como pueden ver en la parte inferior. Muy bien, ahora vamos a pasar al tercer punto, atentos. Muy bien, estamos en el punto número 3, vamos a ver las características de los valores. ¿Qué son características, por cierto? Características nos permiten describir las cualidades de ciertos fenómenos o objetos. Muy bien, vamos a ver. Características de los valores. El problema de los valores está presente en lo más íntimo de todos y cada uno de los sujetos y constituyen el fundamento de su esencia, ¿ya? Es decir, sin objeto no habría valores. Existe una relación que se establece entre ciertos objetos y el sujeto. Por eso hay una cierta ambivalencia, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta básicamente al mismo tiempo una dimensión subjetiva del sujeto y objetiva del objeto. También son ideales en el sentido de que los valores pertenecen al mundo del pensamiento, son irreales, ¿no? También porque básicamente, es decir, no tienen existencia objetiva. Como decía Lotz, los valores no son, los valores cuentan, ¿ya? Ahora pasamos a apreciable, ¿no? Los valores son apreciables, estimables y admirables, ¿no? También son inagotables, su valor no se agota en ninguna de sus realizaciones, ¿ya? También es obligatoria, dado que los valores no son neutrales. Tienen una cualidad también, ya que no tienen existencia real como ocurre con el objeto, ¿no? Aunque está arraigado en él para expresarse, ¿no? De la forma en que se expresa, mediante la cualidad. También hay un concepto apetitividad, ¿ya? Los valores no son indiferentes, ¿no? Al sujeto, sino que ejercen sobre sí mismo una fuerza de atracción que reside en ellos mismos, ¿ya? Polaridad, ¿ya? Según la cual a cada valor positivo le corresponde un valor negativo. Por ejemplo, la paz se opone a la guerra, la idea del bien se opone a la idea del mal.
También hay una objetividad axiológica. Los valores son objetivos, como las cifras matemáticas, por ejemplo. Hay jerarquía, ¿ya? Hay valores que son más altos que otros, según los criterios que el sujeto decida atribuirlas, ¿no? También existe heterogeneidad. Hay una diferencia cualitativa entre ellos. Por ejemplo, el coraje y la salud ciertamente no es lo mismo, no son los mismos, ¿no? Así que es muy importante considerar ello. También es importante considerar, ¿no? Un acto valorativo tiene los elementos: sujeto, persona humana que se interesa por el objeto, ¿no? Objeto, cosa que tiene entre sus cualidades el valor, cualidad, característica valiosa de un objeto, y juicio, enunciaciones acerca de las cualidades de las cosas o del objeto en este caso, ¿no? Muy bien. Muy bien, amiguitos, estamos en el punto número 4, jerarquía de los valores. Por cuestiones de tiempo vamos a nombrarlos nada más, ¿ya? Según Bayona, Pérez y Patiño, ¿no? Lo jerarquizan en 3: Dios, hombres y otros seres de la naturaleza. En tanto que Dios, no conocemos otro ser personal mayor al hombre que Dios manifiesta, ¿no? En tanto que los hombres, su fin es su perfección personal expresa. Y otros seres de la naturaleza podría ser pues animales, plantas u otros entes, ¿no? Por su parte, Max Scheler lo jerarquiza en 2, ¿no? Valores positivos y negativos, hay polos. Y añadiendo a los valores positivos y negativos, Cortina también añade los valores morales, ¿no? Para poder jerarquizarlos, por ejemplo, en sensibles, útiles, vitales, estéticos, intelectuales, morales y religiosos, ¿no? Ya vamos finalizando, vamos por el punto número 5, la clasificación de los valores. Aquí también vamos a mencionar nada más. Castillo hace una clasificación basada en las virtudes, ¿no? Por ejemplo, valores religiosos, Dios, virtudes, teología, ¿no? Valores morales, amor, amistad, alegría, ciencia, por ejemplo. Valores sociales, respeto a la dignidad personal, democracia, entre otros, ¿no? Por su parte, Vigo también clasifica en 2 tipos de valores, ¿no? Valores finales, los cuales también se subclasifican, ¿no? Pueden ser valores personales y valores éticos sociales. Y también valores instrumentales, también se clasifica, pueden ser de 2 tipos, ético-moral y de competencia. Continuamos con el punto número 6, ¿ya? Estamos en los valores éticos fundamentales. Estos ya que no pueden faltar en la comunidad no humana, ya que ello garantiza la convivencia plena en un estado más equilibrado y un estado más pacífico, ¿ya? Comenzamos por la dignidad humana. ¿Qué es dignidad? Es el valor que hace que al hombre valioso, ¿no? Por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? La justicia es dar a cada uno según lo que le corresponde, ¿ya? La solidaridad hace que las personas vivan en cooperación, en ayuda mutua, en armonía, ¿ya? También tenemos la igualdad. Todos los hombres tenemos los mismos derechos y la misma humanidad, ¿no? La libertad, bueno, esto lo brinda autonomía al ser humano, por ende también implica responsabilidad de sus acciones. Otros puntos también podemos ver, por ejemplo, entre los valores: puntualidad, responsabilidad, respeto, honestidad, eficiencia y, por supuesto, coherencia con lo que decimos, hacemos, pensamos. Muy bien, esto es en tanto a los valores éticos fundamentales. Llegamos al último punto, el punto número 7. Vamos a hablar sobre los valores organizacionales. Básicamente estos son los valores dentro de las organizaciones o empresas, ¿ya? Vamos a ver según Revilla, ¿no? En el año 2013. Los valores en la organización son, según él, 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos. Primero, son la razón de ser de cada institución, en tal sentido que configura su identidad, ¿no? Eso es lo que él manifiesta. También representan la base de la evaluación de los miembros de una organización, ¿no? Emplean para juzgar, por ejemplo, situaciones, actos, objetos o personas, ¿no? Dentro de la institución. Les sirve para evaluar, ¿ya? El otro punto son los cimientos de cualquier cultura organizacional, ¿ya? Define el éxito en términos concretos para los empleados y establecen normas para las organizaciones. Es el fundamento. La cultura de la cultura organizacional en sí. Muy bien, ahora según Vigo también, él dice que la formación de los valores en la empresa depende de diversos aspectos, como los siguientes, ¿no? que estamos viendo: las creencias y valores del fundador en sí, las creencias y valores de la dirección actual, es decir, de la empresa que
quien lo va dirigiendo, las creencias y valores de los empleados también es muy importante porque son las piezas fundamentales dentro de una organización. La formación y la influencia de los consultores, muy importante la capacitación. Nosotros como psicólogos estamos llamados a esto, ¿ya? La normatividad legal existente, es muy importante también saber sobre eso. La tradición cultural en cada sociedad, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿no? Cada sociedad tiene sus peculiaridades, ¿no? Y los resultados de la empresa. Muy bien, como buenos psicólogos organizacionales tenemos que estar enterados también sobre los valores organizacionales. Esto solo es una pincelada nada más, ¿ya? A continuación presento mis referencias y muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos hasta la próxima oportunidad, si nos lo